Ahora sí, continúa la charla del doctor Atilio Mangold. Me parece que antes de la mesa redonda vamos a continuar con la charla del doctor Atilio Mangold. Y sí. Bueno, y la verdad que para mí toda la admiración para el doctor Atilio. Él es egresado es médico veterinario, hizo su doctorado en farmacia en España y es junto a Susana Torione e Ignacio Echaide los que son los responsables de que hoy en Argentina tengamos una vacuna para la profilaxis de la tristeza bovina y también los diagnósticos por ELISA para títulos de anticuerpo para los 3 hemoparásitos que producen el complejo tristeza. Así que todo hablando de equipos de trabajo, desde Guglielmone y todo el equipo de Inter Rafaela, y no solo responsable de que en Argentina tengamos una vacuna fresca, sino que también han dado el salto tecnológico para transferirla a una empresa privada, una vacuna criopreservada que la tiene nuestro país. Así que toda esa admiración, ¿no? Y el título de la charla del doctor Mangold es Epidemiología y control de anaplasmosis y babesiosis bovina. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta jornada de parte del CIT, de la Academia, y gracias por su presencia para venir a escuchar estas cositas. Yo voy a hablar de una problemática que, gracias a la garrapata, está presente en nuestro país y que en determinados momentos y determinadas zonas produce pérdidas significativas a la producción animal, a la producción de vacas, que son las 3 enfermedades que forman el complejo de la tristeza bovina, porque se llama tristeza porque el animal enfermo está triste, y tienen características comunes, aunque son 3 enfermedades totalmente distintas. 2 de ellas son producidas por hemoparásitos que viven y se multiplican dentro de los glóbulos rojos y producen su destrucción. Uno es Babesia bovis, el otro es Babesia bigémina, y el tercer componente es una Rickettsia, el anaplasma marginale, que también vive en los glóbulos rojos, no lo destruye, porque el glóbulo rojo parasitado lo destruye el sistema inmunológico del animal, pero también produce básicamente anemia. Las babesias son transmitidas exclusivamente por la garrapata común del bovino, el Bófilus, Babesia bovis solo por la larva, mientras que Babesia bigémina por las ninfas y los adultos. Esto, en caso de un brote, los primeros casos clínicos son por Babesia bovis y después vienen los casos clínicos por Babesia bigémina por una diferencia de tiempo. Generalmente, si aparece por Babesia bovis, los animales o se mueren o se tratan y no se ve el caso clínico por bigémina. Por eso son de menor presentación los casos de bigémina pura. En cambio, el anaplasma puede ser transmitido por la garrapata y otras especies de garrapata, pero mayor participación tienen los insectos hematófagos, principalmente el tábano, porque el tábano muerde, desgarra el tejido, la boca, el aparato bucal se llena de sangre, es una mordedura dolorosa, el animal la espanta, y el tábano, hasta que no se alimenta, no deja de insistir sobre el mismo animal o sobre el animal del lado. Entonces lleva en su trompa glóbulos rojos infectados que lo deposita en el otro animal y se transmite la enfermedad. Y el tercer elemento, quizá más importante en la transmisión de esta enfermedad, son los colegas y personal de campo, porque con cualquier instrumento contaminado con sangre, con glóbulos
infectado por anaplasma que no se desinfecta o no se descarta ni se usa inmediatamente en otro animal, transmitimos la enfermedad. Agujas, jeringas, tacto, castración, cualquier cosa. Por esto, la transmisión, la distribución de nuestro país no es similar. En la zona ocre, que en la zona infectada con garrapata, están las tres enfermedades prevalentemente. La babesia, porque está la garrapata, y anaplasma. En la zona donde se radicó el bófilo, queda el anaplasma porque se transmite por otro método, y en la zona libre de bófilo hay anaplasmosis, y esas estrellitas son brotes esporádicos que se producen porque se llevan animales portadores que conviven con otros animales sanos y se contagian. Voy a hacer generalidades de la enfermedad, los síntomas. El animal está triste porque tiene fiebre, hipertermia, decaimiento, inapetencia. Como produce anemia, vamos a ver mucosas pálidas, temblores musculares, debilidad, agitación. Hay estados nerviosos por falta de oxigenación del cerebro, el animal se pone agresivo en algunos casos. La orina puede ser oscura por pigmentos biliares o por hemoglobinuria, y la materia fecal generalmente hay constipación y también es oscura por exceso de pigmentos biliares. Las lesiones observadas en una necropsia, el vaso se agranda, pero hay que diferenciarlo de carbúnculo porque mantiene su estructura. La orina, si hay hemoglobinuria, va a ser obviamente rojo oscura, hay anemia. En el caso de Babesia bovis, hay congestión de órganos como el cerebro, cerebelo, los riñones, porque hay obstrucción de los capilares que provoca microaglutinaciones de los glóbulos rojos. En el caso de anaplasmosis, anemia muy intensa, ictericia generalizada, etc. Ninguno de estos síntomas son contundentes como para llegar al diagnóstico, porque es común en otras enfermedades. O sea que para el diagnóstico de la tristeza necesitamos una muestra de sangre. Sangre mejor, o si no, una impronta de órganos, en el caso de animales. Bueno, con eso tratar de hacer un extendido para ver si hay o no glóbulos rojos infectados. Si vemos esto, o vemos esto, es babesiosis o anaplasmosis. Si no vemos esto, es otra cosa. Pero es imprescindible tomar una muestra de sangre. Es difícil en condiciones de campo, los colegas no van a llevar frecuentemente tubito con anticoagulante, todo eso, o material ortogeto para hacer un frotis, pero sí es fácil sacar una muestra de sangre en una jeringuita, doblar la aguja, dejar, no importa que se coagule, porque después se rompe el coágulo y se puede hacer una extendida. Y en el caso de un animal muerto, tomar un pedazo de corazón, de riñón, un órgano rico en sangre, en glóbulos rojos, y es fácil hacer un extendido. Decía que es imprescindible confirmar el diagnóstico en laboratorio porque hay una serie de enfermedades que tienen sintomatología común y siempre se han confundido con tristeza. Hemoglobinuria basilar, hemos visto muchos casos donde nos mandaban muestras de sangre pensando que era tristeza y no, era otra cosa, y zona de fasciola es muy común la hemoglobinuria, mancha, carbúnculo, enterotosemia, muerte súbita de los animales que le dicen. Entonces, botulismo, rabia pareciente o intoxicaciones por planta, también aparecen animales caídos y se mueren. El botulismo, por ejemplo, era el famoso mal de la UAPI de Corrientes, donde no se sabía qué era todo tristeza,
se confirmó que era botulismo y después es todo botulismo, no hay más tristeza, ¿no? Están las dos. Rabia apareciente. En Salta era todo caso babesia, cuando se confirmó que existía también la rabia apareciente, bueno, ya pasó a ser todo rabia, no había más tristeza. Intoxicaciones por plantas, muerte rápida. Y después las últimas, que producen generalmente ictericia y anemia, se confundió muchas veces la anaplasmosis, leucosis, leptospirosis, intoxicaciones por sepsis. Por eso reitero, confirmar en el laboratorio mediante un examen de la muestra de sangre es imprescindible. Tratamiento. No hay nada nuevo. Para la babesia, el Iminacene o el Imidocar, a esa dosis. Y para anaplasma, oxitetraciclina, la común, que hay que repetir varias dosis, o la LA, una sola dosis. Y también el Imidocar, pero unas 2 veces y media la dosis, que para babesia. Y acá voy a los residuos. Imidocar, a la dosis babesicida, 213 días de restricción para el consumo de carne, prohibido en animal lechero. En Estados Unidos está prohibido y en Australia con receta archivada. Nosotros, o sea que la dosis para anaplasma no se sabe cuánto, pero probablemente sea más de 1 año de carencia. Bueno, ahora voy a pasar, esta es la parte general de qué es la tristeza, pero voy a ir un poco a la parte epidemiológica y quizás menos comprendida de estas enfermedades. ¿Por qué? Los terneros son enfermedades de curso subclínico. Es muy difícil ver un ternero enfermo y menos aún muerto. Y esto se debe, bueno, a inmunidad pasiva y hay una resistencia juvenil, está más capacitado en defenderse de estos bichitos hasta antes del año de edad. Pero en cambio los adultos, sí, de que es grave, alta morbilidad y mortalidad, y las pérdidas económicas son importantes. Hemos visto casos donde se han muerto 65% de las vacas en un campo. Así que anótense. Si les llega a pasar eso. Y el otro concepto muy importante es que la inmunidad adquirida después de la infección natural o artificial dura para toda la vida. Esto es similar a las enfermedades de los niños, sarampión, papera, que generalmente son enfermedades leves, aunque hay casos graves. Y una vez que nos enfermamos de sarampión o papera, nunca más. De adulto es otra cosa. Para toda la vida. Para toda la vida. Eso. Por lo tanto, lo ideal para un establecimiento en zona endémica es que todos los terneros, antes del año de edad, se contaminen, se contagien naturalmente con las 3 enfermedades. Eso es lo que se llama estabilidad exótica. Si eso no ocurre, que se vacune con inmunidad artificial. Entonces, si los adultos o llegan adultos con inmunidad, no van a tener problema. Ahora, para que todos los terneros, o la mayoría de ellos, se inmunicen naturalmente, depende de muchas cosas. Primero, la cantidad de garrapatas, cantidad de picaduras diarias que reciban de garrapata infectada. También influye la susceptibilidad de los bovinos, que como explicaron hoy, hay bovinos más resistentes o menos a la garrapata. Y lo más importante, la tasa
de infección con Homoparasa, porque no todas las garrapatas están infectadas. Ocurre como los mosquitos, como cualquier otro vector. No es que el 100%, a pesar de estar en una zona endémica, estén infectadas. Bueno, ciclo biológico de la garrapata, ya lo explicaron bien. La cantidad de garrapata depende de las condiciones climáticas, que la temperatura, humedad, alta carga de bovino, porque si no, la zona más favorable para garrapata o menos favorable son de este a oeste por las condiciones de temperatura y humedad. Entonces, obviamente, en zona más favorable hay mucha más carga de garrapata. Y en cuanto a la susceptibilidad, Santiago mostró un gráfico distinto a este, pero es lo mismo. Hay razas que por la evolución común adquieren capacidad de resistir a la presencia del bófilo, que en una foto podemos decir que cuando en un Nelore encontramos 5 garrapatas, en un Hereford en el mismo momento podemos encontrar 25 veces más. Y las cruzas, a medida que tienen mayor proporción de sangre cebú, son más resistentes. Aquí está el criollo, porque en ese campo de Leales donde se hizo este estudio también estaba esta raza y se lo comparó y bueno, también vimos que tenía un comportamiento similar a un Braford 3/8. ¿Eh? Exacto, sí. Ese no tiene garrapata, sí, no será problema ese, por estar ahí. Eso es el bagual. Con respecto a la tasa de infección con babesia de las garrapatas, hay muchos estudios que se fueron haciendo en nuestro país y en otros lugares, donde se demostró que, por ejemplo, tomando teleogina de animales, naturalmente sin tener antecedentes, encontramos que sí, que están infectadas, pero la proporción varía entre el 2 y el 23% de las teleoginas. Los huevos que pone una garrapata infectada, en este caso con Babesia bovis, garrapata alimentada sobre ternero inoculado con Babesia, confirmada que la teleogina se infectó, se analizaron todos los huevos que pusieron esas teleoginas por microscopía. Y ahí se determinó que el promedio fue el 9,5% de los huevos infectados, variando entre el 0,1 al 17. ¿Esto por qué se explica? Porque los primeros huevos que pone la teleogina todavía no se infectaron, porque el ciclo de Babesia dentro de la garrapata demora un tiempo. Los huevos que salen infectados son entre los 3 y los 7, 8 días, y los últimos tampoco se infectan porque ya se quitinizaron antes que la Babesia pueda infectar. Los australianos analizaron las larvas, es decir, cargaban un ternero, un potrero, le colectaban las larvas y analizaban las glándulas salivales si estaban infectados o no. Ellos encontraron una tasa de 4 por 10.000. Ninfas con bigémina el 4%. Y hembras de bófilo microplus con bigémina, estudio hecho en Argentina, entre el 9 y el 20%. ¿Qué significa esto? Que no todas las larvas disponibles en el campo están infectadas, o sea que es muy bajito. Entonces, cuando dicen en la propaganda animal que conoce garrapata, que se asume que está inmunizado, no, esté con garrapata no quiere decir que se haya contagiado, sino tiene que haber mucha garrapata para que se infecte un animal. Después de todos estos
bemoles. ¿Cómo sabemos cuándo vacunar a nuestros terneros o no, si hace falta, si estamos en un campo con estabilidad exótica o no? Es muy sencillo. Se toma una muestra de sangre de los terneros a los 7 o 9 meses de edad, un 10% del lote, mínimo 20, máximo 100 muestras, y se hace serología para los 3 parásitos. Si en ese establecimiento ya más del 75% de los animales son positivos, quiere decir que la tasa de inoculación es alta, significa que antes del año todos se van a inmunizar y van a llegar adultos con buena inmunidad. No haría falta vacunar. En el caso contrario, quiere decir que la tasa de inoculación es baja y que algunos o muchos animales van a llegar adultos sin inmunidad. Ahí vacunar. Que como es la situación en la Argentina, un estudio que se hizo en 189 rebaños desde Formosa a Jujuy, y que vimos que solo el 21% de los establecimientos tenían estabilidad exótica. Es decir, más del 75% de los terneros tenían inmunidad contra las 3 enfermedades. Y el 79% no, deberían vacunar. Y esto no hay mucha diferencia entre NEA y NOA. O sea que la situación en Argentina es que algo que no ocurre, pero la mayoría de los establecimientos deberían tener esa información y vacunar o no a su, por lo menos, la ternera que va a quedar como futura madre. ¿Cómo es la vacuna disponible en nuestro país? Contiene organismos vivos y atenuados de su patogenicidad. Está indicada para bovinos de 4 a 10 meses de edad, porque ahí las reacciones vacunales son mínimas subclínicas. Y una dosis brinda inmunidad de por vida para más del 90% de los animales. Si tenemos un establecimiento en zona endémica donde ya 40-50% de los terneros tienen inmunidad y aplicamos esta vacuna, prácticamente llegamos al 100%. Distinto es cuando se usa en un futuro reproductor, zona limpia, donde ahí tenemos 0 inmunidad. Si la vacuna da 90, significaría que 10 animales nos quedarían sin buena, 10% sin buena inmunidad para un parásito o para 2 o para los 3. Entonces ahí es recomendable revacunar para cubrir ese margen. La aplicación en bovinos adultos es riesgosa porque produce anemia, produce fiebre y hay razas donde es mucho más grave que en otras. Entonces eso hay que hacerlo bajo estricto control porque a veces se necesita tratamiento para moderar la reacción vacunal. Eso que a veces se indica, pónganle en los adultos, ojo. Depende. En Hereford es mucho más grave que en un Bradford o en media sangre. Pero hay que, digamos, no es para ponerle, ni tampoco como hay receta, vacunar y tratar a los 10 días, y, no, porque si por ahí la reacción de la vacuna se demoró un poquito y vos cortaste demasiado la reacción. La vigémina es muy susceptible a los tratamientos, entonces la esterilizás y pero hay que hacer se puede hacer, pero con control. Bueno, la vacuna desarrollada en INTA, los trabajos empezaron en el año 78, gracias a un proyecto de FAO que hubo en el INTA de Salta, y donde
un experto de FAO de Israel, el doctor Hadani, comenzó a los trabajos y a formarnos un grupo que estábamos ahí, más de otras estaciones experimentales de INTA que fueron a hacer pasantías, y se comenzó con los aislamientos de cepas patógenas, y así sucesivamente se fueron haciendo los procesos de atenuaciones entre INTA Rafaela, INTA Mercedes, Colonia Benítez, las pruebas de atenuación y de eficacia de cada cosa. Así en el año 83 se evaluó la Babesia bigémina, en el año 84 se evaluó la atenuación de Babesia bovis se atenuó en Rafaela, Babesia bigémina en Salta. Y ya en el 86 se había estandarizado la producción de la vacuna utilizando terneros para la multiplicación y comenzó a hacer. En el 91 ya se pusieron a punto los sistemas de multiplicación in vitro de las babesias. En el 93, del 86 al 93, nos costó que SENASA nos la apruebe la vacuna. De esa época, bueno, la vacuna se elabora con las babesias cultivadas in vitro y el anaplasma centrales no, porque no se puede cultivar in vitro, se siguen utilizando terneros dadores. Mucho se habla de la eficacia de esta vacuna, las fallas vacunales. Y la verdad que nosotros no hemos detectado fallas o rupturas o no tenemos conocimiento cuando se usa en zona endémica, que se vacunan terneros, animales nacidos, criados en la zona endémica, y después de vacunarse, al tiempo que nos digan, ya, esta vaca se murió de tristeza y había sido vacunada en tal año, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se usan animales nacidos y criados en zona libre, sobre todo toros y hembras preñadas, si se traen acá, por ejemplo, sí puede haber casos de ruptura de inmunidad, enfermedad y o muerte de esos animales. ¿Qué magnitud? Los registros nuestros es que menos del 1% de los animales vacunados ha pasado eso. Que siempre fueron toros o hembras preñadas, nacidos en zona limpia. Que más del 85% fueron fallas por anaplasma marginal. Una explicación a esto que la vacuna lleva anaplasma central, que es otra especie de inmunidad cruzada parcial y es una especie poco patógena que por eso se utiliza en vacunas. Y más del 70% eran, decía Santiago, razas o biotipos británicos o muy cuartinos. ¿Cuáles son las posibles causas de esta falla? La garrapata produce inmunosupresión. En los toros se suma el estrés por el servicio. Los toros se compran para el servicio, se largan al campo, no saben qué comer si vienen de Buenos Aires, no saben dónde tomar agua, el calor, los mosquitos, los tábanos, la garrapata. Bueno, eso hace todo que haya un estrés y una baja defensa. La hembra preñada, hay una inmunodepresión fisiológica, la falta de adaptación, el clima, todo eso solo combinado puede hacer que un desafío grande no lo resista, se enfermen y se mueran. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar esos problemas? Siempre tener presente que por más que esté vacunado, controlar.
minimizar las causas que pueden producir este estrés, controlar altas cargas de garrapata, hasta que, si es un biotipo, cruza con cebú, va a desarrollar inmunidad y va a tolerar un desafío más grande de garrapata. Y, bueno, tratar de darle algunas condiciones mejores para que aguanten el cambio drástico. En los toros se podría prescindir del servicio el primer año que se incorpora, es decir, usarlo para repaso y no, si bien eso. Y en las hembras preñadas, hasta que no paran, hay que tenerlas cuidado, hay que estar atento, porque si se ve un animal enfermo y se trata, lo vamos a salvar. Y llamar al colega, tomar muestra de sangre para confirmar que realmente fue tristeza o no. Y de paso, bueno, a nosotros nos servía siempre la información de si había algún problema para poder anticiparnos y darle una respuesta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Y bueno, ahora vamos a hacer la mesa redonda para las preguntas de los tres, dirigidas hacia los tres disertantes. No sé quién quiere romper el hielo con la primer duda, consulta que quieren hacer. A los cuatro, en realidad, cuatro disertantes que estuvieron en la mañana. Jorge, venite conmigo, entonces hacemos la mesa redonda real. Y te llamé Jorge, ¿viste? A esta altura. Justo acá en Formosa esos problemas de tristeza bovina, garrapatas no estamos teniendo, por eso no hay dudas, parece. Atilio, bueno, voy a empezar yo, viste que a mí este tema me encanta, pero viste que nosotros muchas veces a campo hay algunos reclamos, no sé si reclamos, pero en rodeos que uno hace la titulación de anticuerpos, y por ahí muchas veces tienen el 100% de anticuerpos contra anaplasma, y hay brotes por anaplasmas marginales. No sé si la respuesta correcta es que es por la variabilidad genética nomás de esa anaplasma marginales, que por ahí puede ser más patogénica, te voy a decir que otras. ¿Hay algún estudio respecto a eso? Lo dejé allá yo. No conozco ningún estudio donde esté fehacientemente demostrado que haya cepas más patógenas o no. A ver, en ensayos que hemos hecho nosotros, por ahí se podía decir que una cepa podía producir un poco más de anemia, pero no era estadísticamente significativo. Entonces, ahora, en rodeo nativo, digamos así, que estén vacunados y que haya brotes importantes de anaplasma, nunca vi. Siguen haciendo trasladadas. Porque justamente el anaplasma centrales no da una inmunidad tan sólida ante un desafío grande de marginal. Pero también ahí tiene que ver la raza. Es distinto un Hereford que otra raza. Está bien, muchas gracias. No sé si... Bueno, la pregunta es si hay estudios de iatrogenia. ¿De anaplasma? Sí.
Lo hicimos en Rafaela con el tacto rectal. 20% de transmisión. Está bien que es experimental. Nos ensuciábamos el guante de tacto con sangre de un animal portador. Pero siempre, a ver, yo no soy especialista en tacto, pero es común que haya contaminación con sangre en tacto. Y no sé, cuando le hacen el otro método de diagnóstico, ahora, ecografía, ¿le cambian el envoltorio al ecógrafo? No. Entonces, y después todo lo otro sí está probado. Es decir, brote de anaplasma 45 días después de la vacunación contra aftosa, pónganle la firma al veterinario que vacunó. Evidentemente no estamos ante un problema, un caso simple, ¿no? Pero claramente lo que dice Atilio del cambio de material descartable es una cuestión elemental que evidentemente debemos hacer mucha difusión para que esto funcione. Clarísimo el no uso de material descartable por parte de los veterinarios. En este caso es suicida directamente, vos decís, se pasó de uno a otro, listo, estás pasando a la enfermedad. Eso ocurre con otras enfermedades en la pampa húmeda. Claro. Lo mismo que el tacto sin guantes, que va bajando muy lentamente, pero todavía hay quien lo hace. Así que todo esto es parte de buenas prácticas veterinarias. Las buenas prácticas veterinarias, más allá de, nosotros insistimos mucho con el uso racional de medicamentos, el uso propio de medicamentos, pero las buenas prácticas veterinarias me parece que son fundamentales y los que estamos acá tenemos toda responsabilidad en esto. Bueno, yo iba a dejar para la tarde la bomba que voy a tirar ahora, pero como tocaron el tema de vacunación a adultos, creo que el debate lo empecemos hoy y lo terminemos a la tarde. Nosotros puntualmente estamos en la zona endémica total y de problemas al 100% hoy, que son los 7 departamentos del sur de Corrientes, en donde hace 1 año y medio, 2, se nos están muriendo las vacas directamente porque no tenemos inmunidad. Ante esa situación y de desesperanza del productor, muchos productores empezaron a usar la vacuna en adultos, sin un protocolo y sin un control, por supuesto con serias dificultades. Así que desde la mesa de síndrome de tristeza, que la integran las 7 instituciones que están relacionadas con este tema, decidimos trabajar ese tema y empezar a hacer mediciones concretas de situación prevacunal y postvacunal en distintos rodeos en donde se está vacunando en adultos, en todos los casos con control veterinario. Y además estamos haciendo cursos de capacitación para colegas. Arrancamos con solamente colegas de Corrientes y ahora lo vamos a ampliar al resto de las provincias del norte, porque en el último curso lo tuvimos que suspender porque tuvimos solamente 10 inscriptos y el cupo era de 20. O sea, bajísimo interés de colegas para capacitarse en este tema. Creemos que el tema es tan complejo y es tan dinámico que si no se capacitan los veterinarios, creo que la garrapata nos está pasando por arriba. Sobre todo el complejo de tristeza. Así que estamos vacunando adultos y tenemos bastantes datos, pero siempre con un control de veterinarios atrás. Yo pregunto, ya que están los expertos de INTA, a los cuales respeto muchísimo, ¿no tendríamos que hacer un protocolo, medir con precisión el impacto de la vacuna en adultos y hacer el intento en SENASA de conseguir que se apruebe una vacuna para animales adultos? La vacuna en animales adultos tiene riesgo.
Ninguna duda. El tema es, ¿se pueden vacunar adultos? Sí. Yo he vacunado muchos adultos, pero siempre con control de cuándo empiezan las reacciones y tratamiento. Y después, obviamente, serología. Una anécdota, una vez un establecimiento de Entre Ríos tenía que trasladar 4.000 y pico de vacas a Verdín Angus a Sauce. Vacas preñadas. Me consultaron si se podían vacunar. Yo les dije que, bueno, se podían vacunar con preñez chica, menos entre los 3 y 6 meses, y con control de cuando comienzan las reacciones para ver si la vacuna está haciendo efecto y tratamiento. Lamentablemente empezamos más tarde, pero se hicieron todos los animales. Se fueron haciendo lotes de 400, 500 animales, 600. Yo iba a los 10 días, tomaba temperatura unas 30, 40. En esa época hacía frotis también. Miraba los frotis, si ya veía que había más de la mitad con babesia vacunal en los frotis, al otro día se trataban con media dosis de Gana-C, no otra cosa. Así lo fuimos haciendo, y en las 4.000 y pico de vacas habíamos hablado de empezar en febrero y empezamos en junio, o sea que había preñeces grandes. Solo hubo 4 abortos en un lote, porque coincidió 19 de junio, Día del Padre, 20 de junio, feriado. Entonces, había que elijan, tratar el domingo o el lunes. Eligieron el lunes, bueno, abortaron 4 vacas sobre 400 y pico. Eso fue. Todas esas vacas fueron a Sauce y no hubo noticia de problemas. En un caso. Entonces el esquema, para mí, que no lo puedo escribir y recomendar porque la vacuna es de uso exclusivo en terneros de 4 a 10 meses de edad. Y si se usa en adulto y pasa algo, la responsabilidad del laboratorio. Y si ya hemos tenido por uso indebido reclamos y principios de juicio, la cooperadora del INTA, y zafamos siempre porque bueno, yo no le dije que lo usen todos. Pero ante la necesidad se puede poner la vacuna al día 10, 11. Primero, poner la vacuna en hembras vacías o preñez chicas, entre 3 y 6 meses. No más ni menos. Menos porque un pico de fiebre puede hacer, y más también. La anemia produce. Poner la vacuna al día 10, 11 y tomar temperatura por lo menos a 30 animales. Si más de la mitad de ellos ya tiene hipertermia, más de 39,5, nos indicaría que están reaccionando a la babesia. Gemina no produce fiebre. Ahí se podría indicar media dosis de Gana-C, y con eso vamos a moderar la reacción sin esterilizar los parásitos. Porque si usamos imisol, como dicen otros, matamos todas las babesias, no hay inmunidad. Después viene el anaplasma central. El anaplasma central produce anemia, hasta un descenso hasta 40-50% de hematocrito. En un ternero lo tolera bien, en una vaca por ahí es mucho. Entonces se puede hacer una terramicina LA el día 38, 40, que es cuando se produce el pico de la reacción de la anaplasma central, y con eso no va a esterilizar, va a moderar, va a cortar el pico de anemia y no debería haber problema. A los 60 días es serología para ver si hay anticuerpos contra los 3 parásitos. Bien. Hay otros que recomiendan otro imisol
al día 28 después de vacunar al adulto, pensando que lleva anaplasma marginal en la vacuna no lleva marginal. Y las anaplasmas centrales tienen una reacción mucho más lenta. Entonces, si a un animal, un adulto vacunado, le ponemos 2 bivisoras, no está vacunado. Y eso es, todo animal cruza Bradford, Brangus, no creo que haya problemas graves. Puede haber un accidente como este que digo, bueno, fueron. Ahora, con Hereford hay que tener mucho más cuidado, porque por ahí, pero eso es lo que yo he hecho y he recomendado, y no sé, no hemos tenido, por suerte, si no, estarían canas. Gracias. Pregunto, Atilio, nada más que por el tema de la practicidad. Vos decías que si se conseguía o si se detectaba un cierto elevamiento de temperatura, hacer el tratamiento a media dosis. ¿Qué pasa si se toma como una rutina, por ejemplo, porque a veces en la práctica vos no podés hacer todo? Si vos haces la vacuna y ponerle los 10, 12 días, como vos aconsejabas, haces un tratamiento a media dosis de Ganasec. Más allá del costo, ¿no? El tema de la temperatura es como un indicador de que está reaccionando el animal, porque la vacuna, a ver, tiene una vida útil y los días que va pasando después de la elaboración van quedando menos parásitos vivos y eso hace que el periodo de incubación se alargue. Entonces no es lo mismo una vacuna de 24 horas, la reacción va a ser un poco antes que una vacuna de 5 días. Eso es lo que voy. Y lo otro, que puede haber un montón de problemas de transporte, de aplicación, entonces le estoy poniendo Ganasec a algo que no está reaccionando. No digo que haga froti, todavía tenés ese mal, con el froti es mucho mejor, ¿viste? Pero yo entiendo la complicidad. Pero, bueno, por ahí no necesariamente tiene que estar el veterinario tomando temperatura. Generalmente hay una persona que pueda mirar un termómetro, ¿viste? Y no es pasar todos los animales vacunados, sino una muestra representativa. Es para eso, para no tratar o muy temprano que esterilizar a todas las babesias o muy tarde. Yo tengo otra consulta. Doctor, en el caso de anaplasma, nosotros hemos estado haciendo análisis de sangre pre y post vacunal y nos estamos dando cuenta que lo que toda la vida se dijo con una sola dosis de vacuna en terneros, bien aplicada en la edad que corresponde, se cubre de por vida, para anaplasma no nos está pasando. Nos estamos encontrando con niveles de anticuerpos por debajo del 80%. ¿Ustedes les ha pasado eso o no? Porque nos encontramos con 100% de cobertura o 96% para babesia, para las dos, y 80, 75 o 60 para anaplasma. Cuando la vacuna está bien hecha y bien aplicada, nosotros todas las veces que hemos hecho trabajo, digamos, experimentales o lo hacíamos nosotros, nunca observamos baja inmunidad. Ahora hay que ver, no sé qué vacuna están usando, esa es una, cómo la están aplicando, porque tengo anécdotas de un establecimiento de Entre Ríos que una vez vacunó 1.500 terneras y 120 terneros. Los terneros para toritos, las terneras obviamente para recría, y cuando se hizo serología postvacunal, en los terneros, más del 95% positivos a todo, y en las terneras el 40%, con la misma vacuna y todo. ¿Qué pasó? No, los toritos los vacunó el veterinario, y las terneras el personal de campo. Pero ahora hay un caso con raza, que no sé buscar si te acordás, hablo
de Kiss. Ahí usamos la vacuna de anaplasma, la vacuna triple, en Toro, Hereford y Bradford. Para el caso de anaplasma centrales, los Bradford 100% y los Hereford 0. 0 anticuerpos. Nunca encontramos la explicación si es la raza o qué es, pero era la misma vacuna puesta por nosotros. Así que ustedes tienen muchos Hereford. No, en este caso que lo estoy contando son Bradford y aplicados por veterinario. No es el caso de mal uso, ni siquiera de raza. ¿Y la vacuna? Y no me diga que le diga la vacuna, pero usamos las 3 del mercado. Las 3 del mercado. Las 3 del mercado. ¿Y el mismo problema con las 3? Sí, no hay diferencias. No creemos que sea en este caso la vacuna. O sea, estamos notando que hay menor nivel de anticuerpos con la misma vacuna para anaplasma. No estamos diciendo que no funciona la vacuna, sino que nos parece que la respuesta inmunitaria para anaplasma está siendo menor. Y como estamos con serios problemas de anaplasmosis, el 80% de la mortandad es por anaplasma, nosotros estamos sugiriendo la segunda dosis en esos casos. A ver que acá está el responsable de una vacuna. Mirá, está buena la pregunta. Ahí es compleja y hay de todo un poco. Yo te puedo hablar de la vacuna de INTA Rafaela, que soy el responsable técnico, y esa vacuna todos los meses se testea la eficacia y eso que vos decís no se ve. Es decir, se inoculan todos los meses un grupo de bovinos, cada partida de vacuna, un grupo de bovinos los inoculamos nosotros y eso no se ve. O sea, no vemos animales con un 80% de cobertura. Si nosotros, posinmunización, vemos menos de un 80% de cobertura, tendríamos que levantar el teléfono de todos los productores a los que se les comercializó la vacuna y uno por uno decirle, te reponemos la vacuna porque la vacuna no funciona. Eso no nos ha pasado. Yo estoy a cargo de la dirección técnica desde que se fue Atilio en el 2019. En 6 años y más de 700.000 dosis por año no pasó nada. Después, sí, es cierto lo que vos decís y todo lo que Atilio ya planteó vastamente, me parece, la cuestión de la inmunidad, la protección parcial que confieren las vacunas basadas en anaplasmas centrales, que son las únicas que hay disponibles en el mercado, la protección parcial que confieren contra marginales. Y otra de las cuestiones tiene que ver con todos esos protocolos que uno ve que muy a menudo se indican de la intervención con antimicrobianos en el tratamiento posterior, o sea, la sugerencia masiva de inocular masivamente animales adultos y el tratamiento sistemático de todo lo que se vacuna, que han sido parte de las preguntas que dieron vuelta hoy acá. Estas vacunas son vacunas vivas, que para generar inmunidad es un requisito indispensable que los organismos lleguen viables a los animales y monten una infección persistente. ¿Por qué no funcionan las vacunas inactivadas contra babesia y anaplasma? Porque son bichitos que para quedarse a vivir en la naturaleza tienen una capacidad de conversión antigénica, van mutando a medida que se establece una infección. Para poder persistir va cambiando la apariencia. Entonces, si vos pones una cáscara de un bichito muerto, como fuera una vacuna inactivada cualquiera, la protección que confieren en estudios en todos lados es mala. Entonces, vos lo que tenés funciona como una infección con cepa 19 de brucelosis. Vos tenés que lograr establecer una infección que persista, una infección con una cepa vacunal en este caso, que persista un tiempo mínimo en el bovino. Cuando uno interviene, por ejemplo, con antimicrobiano, sol, una dosis alta de gana C, una fracción de esas infecciones se esterilizan y el problema no está en esterilizar la infección. Había una cosa que se decía durante mucho tiempo, que es si se limpia la infección, el animal queda sin inmunidad. No, eso no es así. Está demostrado que la inmunidad persiste, como dijo Atilio, para toda la vida. ¿Cuándo se consiguió la inmunidad? El problema es que, por ejemplo, para Babesia bovis, la inmunidad tarda, en una inmunidad sólida, tarda en montarse hasta 6 semanas.
el pico de la primer reacción de parasitemia se da en los primeros 20 días, que es lo que mencionaba Tilio, que es donde se pueden dar las reacciones, pero el animal, cuanto más persiste la infección con Babesia bovis, más sólida es esa inmunidad. Si uno interviene con un antimicrobiano aplicado masivamente, a los 11 días, esa inmunidad es de inferior calidad a la que queda. Entonces, digamos, como para resumir y no robarnos mucho tiempo con esto, que de nuevo es un uso particular. Santiago mostró hoy que es de toda el área infectada con Rickettsia microplus, la que está experimentando estos problemas es una región puntual. El uso masivo y sostenido de antimicrobianos, en el caso de las vacunas, uno de los efectos que tiene es alterar justamente los niveles de inmunidad específica porque afecta la infecciosidad de las vacunas. Entonces, si la vacuna no es infectiva, no genera inmunidad. Ese es uno de los correlatos que por ahí tiene andar administrando antimicrobianos. Y después, otra de las cosas que por ahí no se plantean muchas veces, cuando uno, digamos, el Ganasec, este que mencionó Atilio, o el Nimidocar, son compuestos antimicrobianos que se emplean justamente, son los mismos compuestos que empleamos para salvar a un animal que tiene un nivel de anemia que está a punto de morirse. Bueno. Santiago hoy mencionó algunas cuestiones de genética de poblaciones y de resistencia. Y de presión de selección a la resistencia. La resistencia se genera mucho más rápido, se establece más rápido cuando la presión de selección es alta. No es la misma población, si uno mira las poblaciones de Babesia de un rodeo, no es lo mismo la presión que se ejerce cuando vos tratás un animal puntual que se enfermó y vos tenés un refugio del 90 y pico % de los animales que no trataste, y cuando vos lo tratás a una dosis terapéutica, que cuando vos estás indicando usar al 100% del rodeo una dosis subterapéutica, como es un tercio de la dosis del antimicrobiano, es una, no sé si me animaría a llamarlo criminal, como dijo Santiago, pero es peligroso. Y se sabe, experimentalmente se ha mostrado que tanto para el diaminicene, como para la oxitetraciclina, como para el Nimidocar, que son los compuestos de los que dependemos como el agua, como el pan de cada día para poder salvar un bicho enfermo, si uno ejerce presión de selección, puede estar fomentando la aparición de resistencia. Entonces, yo por ahí me tomé más tiempo que el que correspondía, pero me parece que lo respondí. Gracias por la explicación, pero yo no hablé de eso, así que te agradezco el aprendizaje, pero mi pregunta fue otra. Lo otro que queda es qué técnica usan para el diagnóstico serológico de anaplasma. Porque los resultados son muy variables. Atilio, vos como ex INTA, ¿recomendás que el INTA se presente ante el SENASA para aprobación de protocolo? No. Yo ya sabía, pero quería que quede claro. Ya lo dijo, pero que quede claro eso, nada más. Para adultos, no. A ver, yo entiendo la situación de Corrientes, pero Corrientes es una zona donde, voy a anaplasma, siempre existió la enfermedad, se debería vacunar a toda la hembra de reposición y el macho que va a quedar como reproductor desde siempre. No se hacía, o como Entre Ríos, o como la mitad norte de Santa Fe. Son zonas que deberían vacunar a todas las personas. Y ahora que las papas queman, bueno, es decir, casos especiales se podría vacunar a los adultos. Pero si no, empiecen con la ternera. Una categoría que no es problemática es la vaquillona sin servicio, y incluso vaquillona el tercio medio de la gestación, si son cruzas, no van a tener problema con la vacuna. Ahora, en vacas es otra cosa. Y ahí donde... Y volviendo al tema, nosotros tuvimos muchas denuncias y intentos de juicio por reproductores que se murieron, toros. Bueno, nos salvábamos por eso. No, mirá, no lo usé, exactamente, no está indicado. Pero
Después había gente que se le murió por otra cosa que le echaba la culpa a la vacuna nuestra, ¿viste? También una cabaña nos denunció por fractura de verga del toro de culpa de la vacuna. Bueno, sí, son cosas que han pasado. Bueno, yo le quería, apoyando o lo que decía Eduardo, el tema de corriente, estamos teniendo problemas puntualmente, y donde se hizo la vacuna eran campos que tenían problemas de sensibilidad a la garrapaticida, y ese es un problema que se nos está presentando. Cuando hacen la vacuna, el tema del quiebre de inmunidad que se presenta con la carga de garrapatas, por ahí está haciendo que se acentúen o tenemos esos problemas donde hicimos en esos campos que no nos dan los márgenes o los porcentajes de anaplasma que desearíamos alcanzar con la vacuna. Y después el tema que hoy vos decías, a mí me pasa, por ejemplo, en la zona de Merced donde yo estoy, animales que se inmunizaron ya hace 2 o 3 años, y hoy estamos teniendo problemas con el tema de tristeza. Si volvimos a... Hoy tenemos una carga que nos está ganando, que es lo que decimos nosotros, y está haciendo que esos quiebres de inmunidad, lo que antes funcionaba, no funcione. No sé qué decir porque nunca lo viví. No, decía que no sé si como mensaje al productor hoy ante la situación en la que estamos de zonas endémicas como los 7 departamentos de Corrientes que no tienen inmunidad, si el mensaje es que con una sola dosis de vacuna en animales de 4 a 10 meses es suficiente para garantizar la inmunidad de por vida, porque lo que estamos viviendo nosotros es que haciendo controles pre y post vacunales de sangre bien hechos, y eso lo estamos haciendo únicamente en Rafaela porque es el único que tiene el antígeno y no podemos conseguir que nos den el antígeno para hacer el ELISA en otro lado, paso el aviso de paso, bien hechos, nos da que tenemos que aplicar una segunda dosis en algunos casos para evitar las mortandades que estamos teniendo. Nosotros duplicamos la mortandad adulta, que en nuestra zona era del 2%, hoy estamos en el 4,5 o 5%. Duplicamos las mermas, que el promedio de los grupos CREA era del 8, estamos en el 12%. Y la pérdida de peso de la recría es significativamente mayor. Estamos en $80 millones de pérdida en los 7 departamentos del sur, medido en el año 2024. Por eso es que estamos tratando de usar todas las herramientas que se le puedan dar con sustento al productor. Por eso los planteo, no es una cosa. No, está bien. A ver, yo mencioné que la vacuna, una sola dosis, se debería dar en los terneros en zona endémica donde ya hay un porcentaje que tiene inmunidad natural, entonces se cubre el resto con la vacuna. Y en caso de zonas de animales en zona limpia que no tienen inmunidad, una sola dosis por ahí es suficiente, y hay que dar 2. O sea que a lo mejor hay campos en Corrientes que deberían revacunarse porque una sola dosis de la vacuna no es 100%, son 3 parásitos, es muy difícil llegar al 100%, más todo el proceso de aplicación y todo, una vacuna viva que tiene una viabilidad reducida. Entonces por ahí hay que hacer eso. Y después, bueno, el factor garrapata es inmunosupresora la garrapata, no solo chupa sangre, sino que inocula inmunomoduladores. Entonces, tenemos 2 cosas ahí. Que no es solo la tristeza. Y después, yo soy escéptico muchas veces con la casuística de tristeza, porque no todo es tristeza. Después de más de 40 años mirando Freud y qué sé yo, me he topado con diversas situaciones. Entonces, por eso quizás hay otras cosas que están influenciando y que por ahí
es todo tristeza la pérdida y quizás sí, quizás no. Hay que evaluar muchas cosas. Pero vuelvo a decir, sí, recomendar vacunar a adultos per se no es lo ideal. En casos extremos, como el ejemplo que yo di, que, bueno, que tenían sí o sí que trasladar la hacienda de una zona a otra, bueno, no tenía más remedio, tenía que desalojar el campo. Pero así como una práctica común, no sería conveniente. Ahora, mientras tanto, sí, hay problemas. Pero también me llama la atención de que de golpe, por más que haya reinfectaciones de campo, que de golpe aparezcan brotes masivos de tristeza, también no se condicen con la experiencia de lo que hemos vivido en Santa Fe, lo que se ha vivido en Córdoba, con zonas reinfectadas, donde empezaba a haber garrapata, y los casos de tristeza aparecían a los 10 años. Es muy difícil la garrapata que tiene que ser mucha mala suerte, que justo que la garrapata que está entrando está toda infectada y transmitiendo las dos veces. No sé, más de eso no puedo decir. Hay que trabajar epidemiológicamente. ¿Alguna otra pregunta? Están con... Sí. Bueno, de otro tema, claro, algo de hicheras. Yo... Atilio, te quería... O sea, es una observación personal nomás. Viste que si uno inocula, nosotros por ahí hacemos algo de infección experimental, si uno inocula un ternero esplenectomizado con 0,5 mililitros de una vacuna criopreservada para amplificar cepas, a vos te tarda unos 40 días por ahí de 0,5 mililitros de 3 por 10 a la 8 de anaplasmas centrales o marginales, y ves que el periodo de prepatencia se te extiende capaz que a unos 40 días. En las mismas condiciones, 0,5 mililitros de 3 por 10 a la 8 de un anaplasma, de la misma anaplasma, del mismo parásito, tiene un periodo de prepatencia muy controlado, de 14 días, y empieza a duplicar diariamente. Una teoría muy personal es que por ahí en una vacuna criopreservada, esos efectos adversos que tiene una vacuna fresca que tiene 2 mililitros, si bien tiene 1 por 10 a la 8, contra una vacuna congelada que tiene 3 por 10 a la 8, no llega a reactivarse tan rápido y a generar esos efectos adversos que vemos con una vacuna fresca. Por eso me parece que podría ir por ahí, donde tenga una mayor seguridad esa vacuna criopreservada que ustedes la desarrollaron, ¿no? O sea, bueno, es por el tiempo. La criopreservación, vos viste eso, la criopreservación hace que retarde esa reactivación de las cepas en el animal. O sea, yo te hablo experimentalmente, ocurre eso. Va más lento, entonces vos no tenés toda esa... O sea, yo le pongo la misma dosis, la misma concentración, pero pero fresca, o en el caso de la congelada, o le pones 3 por 10 a la 8, que es lo que tienen las vacunas de los 3 hemoparásitos, la reactivación de los hemoparásitos no es tan rápida como una vacuna fresca. Entonces pasa ese periodo de prepatencia y entonces puede, sin lograr en la categoría adulta, porque por ahí vos fíjate que, hablando de los adultos, vos fíjate que, por ejemplo, ¿te acordás del trabajo de Iván Liftis que hicimos en Villa Ángela? Que eran animales de toda categoría, con diferentes estadios de gestación. ¿Te acordás que es sobrino de Adrián? Y lo hicimos juntos hace unos años, capaz unos 10 años. Bueno, y la verdad que logramos la estabilidad, no la estabilidad, los títulos de anticuerpos en el 100% de los rodeos, y eran 100 vaquillas de diferentes categorías, diferentes estados de gestación. Entonces ese trabajo fue muy enriquecedor y a campo eso se ve un poco también con los toros.
Sí, el periodo prepatente o cuando empiezan las reacciones postvacunales depende de la cantidad de parásitos vivos que se inoculó. Una vacuna fresca por ahí es mayor que una congelada, porque todo proceso de congelación y de congelado se mueren muchos y uno nunca sabe cuántos, y acá no se puede hacer recuento de parásitos vivos como en el semen, vos podés contar espermatozoides vivos. Acá no hay técnica que permita identificar un parásito vivo muerto. Entonces por ahí hay dosis de vacuna congelada que tienen un periodo de prepatencia mayor que otras series, ¿viste? Eso es variable. Yo cuando di ejemplo del uso de la vacuna en adultos dije 10 días, pero es decir, empezar a los 10 días. Pero hasta que no se tenga temperatura, más del 50% de los animales muestreados no tengan temperatura superior a 39,5, no se considera que esté reaccionando a la vacuna. Entonces hay que esperar, o el día 11, o el día 12, o el día 13. Es variable eso. Eso depende del momento de uso. La cantidad de parásitos vivos que tenía esa dosis. No sé si esa... Sí. Bien, no, para cambiar de tema y quería aclarar que por ahí lo que comentamos con Pachi de los ensayos que hicimos para corroborar la eficacia de las lactonas como preventivas para miasis, para nada nosotros, el objetivo nuestro es desalentar el uso de las lactonas justamente para prevenir miasis, porque lo que observamos de estas fallas no quiere decir que sea un fenómeno generalizado. De hecho, desconocemos la extensión del fenómeno en Argentina. Simplemente es comentar que está sucediendo y que justamente para que lo tengan en cuenta los veterinarios y los productores. Y sí, es algo que no comentamos, que bueno, nosotros justamente para evaluar la eficacia preventiva, nosotros a todos estos terneros que usamos en los experimentos no le aplicamos ningún tratamiento tópico, justamente para que venga la mosca a colonizar esas heridas, ¿no es cierto?, a oviponer. Y sí lo que nosotros recomendamos a campo es la utilización de un tópico, un curavicheras tópico como lo que comentaba Pachi, pomada, pasta, lo que sea, que son además de ayudar a cicatrizar la herida, digamos, repelentes, y ayudan en ese proceso de cicatrización a cerrar la herida y acompañarlo con un inyectable, sobre todo, como comentaba Pachi, tiene mejor eficacia la doramectina si es que se orientan por las lactonas, ¿cierto? Era simplemente eso para... Sí, totalmente, es muy válida tu aclaración, porque hablar de una resistencia, a nosotros nos pasa acá en Formosa, que te comentan los veterinarios, los productores que ya están usando Fluraner para en la castración de los terneros. Y por ahí sin haber hecho algún ensayo previo, sin ver la resistencia, pero ya lo están aplicando a campo. Y la verdad que es preocupante que agotemos la última molécula, lo único que estamos teniendo en otras regiones para combatir otros, no solo en este caso las bicheras, que por ahí si uno tuviera las herramientas adecuadas y ver un poco de algún ensayo antes de entrar a usar la última molécula que tenemos disponible, ¿no? Así que estaba válida tu aclaración, gracias. Aplicando 24 a 48 horas antes de la castración, antes de la cirugía, ¿no se mejorarían los niveles plasmáticos de ivermectina o doramectina? ¿Quién pregunta por dónde están? Ahí está. Bueno, esta pregunta se la vamos a pasar a Pachi seguramente, o a Sebastián, por ahí, qué sé yo. Pero yo tenía algún comentario para hacer, porque la última prueba que hicimos nosotros de bichera ya hace unos cuantos años, ¿no? Fue con poco tiempo después de que salió el treo, entonces debe ser cerca de 10 años.
fue una prueba de bichera con un gran desafío y obviamente solamente con doramectina, creo que 3,5, ¿no? Y realmente los resultados fueron sorprendentes. En esa prueba fue 3,5 y 1%, con un desafío enorme, porque como estábamos fuera, medio saliendo de la época de bichera, se me fue la mano con la herida y las bicheras fueron impresionantes. Pero lo interesante fue que el tremendo desove que se producía en los animales pretratados no eclosionaba, que es lo que decía Apache hoy. Es decir, que evidentemente hay una enorme actividad, no sé si es ovicido sobre L1, ¿no es cierto?, pero es no infectado. Algún fallo hubo con esa tremenda infestación, pero el resultado fue excelente. Ahora, evidentemente, hubo a lo largo del tiempo un cambio epidemiológico que puede estar vinculado a muchas cosas. Una de ellas es la tropicalización, ¿no? Y el avance de la mosca. El desafío de mosca ha ido aumentando enormemente hacia la provincia de Buenos Aires. Esto es un cambio tremendo de cuando Pachi Anciani mostraba las pruebas que hicimos con doramectina en el desarrollo de doramectina en los 90, con estas cosas que se hicieron ya en los 2000, y lo que está ocurriendo ahora es que es un descenso importante en la eficacia. Pero por lo que yo he escuchado, y quiero que ustedes me lo confirmen, es que en la prevención la doramectina todavía sigue funcionando, frenando el desarrollo de huevos y en larva 1. ¿Qué me dicen ustedes? Sobre el uso de los nicotínicos, si tienen exámenes, algún estudio, y si no, ¿por qué el poco interés en esto? ¿Vos decís con espinosad? Sí, yo tenía una foto para mostrarles, pero no la vamos a poner. El espinosad, nosotros hicimos un par de pruebas grandes para Australia hace también muchos años. El espinosad funcionó muy bien como cura bichera, como spray, pero tiene una diferencia fundamental, y es que no mata en forma instantánea. Entonces, cuando vos lo comparás con un fosforado, vos ponés el fosforado y ves caer los gusanos. La persona que está tratando observa el 100% de eficacia, lo está observando con el fosforado. El nicotinoide, o bueno, en este caso precisamente no son nicotinoides, funcionan en otro lugar, pero siempre en el receptor nicotínico, provoca un efecto más retardado, pero muy eficaz. Ese es el espinosad. Sí, el comentario se va porque en la práctica, en otras especies, por ejemplo en el perro, ahora hay muchas formulaciones vía oral y que tienen muy buena acción. Uno hace un tratamiento local, administra estas drogas y es impresionante cómo desaparecen las bicheras. Muy interesante. Espinosade, ¿no? Lo que vos decís. Sí, yo eso sí. sabía, es muy interesante, claro. Me meto en un tema que no me correspondía, pero quiero responderle a quien preguntó sobre el uso de estos preventivos 24 a 48 horas antes de la castración. Nosotros hemos realizado una prueba oficial para un laboratorio con un producto en la que le hemos propuesto al laboratorio esa temática de hacer. No medimos el nivel plasmático del producto, o sea que esto es nada más que a simple visión, y sí hubo una diferencia significativa entre los dosificados 48 horas antes que los dosificados en el mismo momento de la castración. Eso es interesante porque en el caso de la castración vos lo planificás, vos sabés que vas dentro del día siguiente, podés tratar. En el caso vaca-ternero es mucho más aleatorio porque el parto, mientras no se induzca, vos no sabés cuándo llega.
Pero de todas maneras, en tratar en el momento del parto también es muy interesante como estrategia, tanto a la vaca como al ternero, ¿no es cierto? El pupo por supuesto, pero la madre también por la utrivagina. Probablemente, Abel, hayan sido esta de alta concentración, la que probaste. La Que de hayan tres sido. piezas. Doctora Anciani, yo le quería preguntar, usted mantuvo la cepa de Coclomium minibórax en el laboratorio en algún tiempo, ¿no? Tuvimos por 2 años, Laura. Era un trabajo artesanal y de preso prácticamente, porque había que... Pero una vez que tenés una colonia instaurada, realmente muy interesante, porque se puede hacer muchísimas evaluaciones, ¿cierto? Ahora, es un trabajo artesanal, requiere mucha gente, con un pincelito, andar levantando larva 1, 2, 3, contando las larvas de los estadios, poniéndolos in vitro a distintas drogas. Una vez que tenés la colonia andando, realmente se puede hacer muchas cosas, muchas pruebas. Si a eso te referías. Sí, estaba bueno, porque bueno, vi el laboratorio montado en Uruguay, del DILABE, Ajá. y bueno, en Argentina fuiste, creo que es el único antecedente de mantenimiento de Sí, la pero cepa. No sé si era para hacer una tesis, que fue mi tesis, y la mantuve en forma, ya te repito, artesanal. Sí. Luego, con la misma fórmula, Sebastián la recicló ahora unos cuantos años más tarde y hoy está en Mendoza. Mendoza tiene capacidad como para producir larvas o pupas irradiadas, como comentaba Santiago. re bien. ¿Y lo están haciendo ahí entonces para Sí, evaluación de eficacia de es productos? factible, es una tecnología disponible la colonia. Requiere cuidados diarios, nada más. Conozco, no de mucho tiempo. El mantenimiento era para saber nomás si alguien más en Argentina la estaba manteniendo, como para ensayos que por ahí son demandados por los laboratorios veterinarios. No, es para ver si hay un grupo que tenga manteniendo la cepa. O sea, si hay interés de la industria, se arma, seguro. ¿Cuántos machos estériles se usa para inhibir la reproducción natural, digamos, de las hembras naturales? La inundación tiene que ser 10-1, en línea general. Depende de áreas y demás, pero en líneas generales 10 machos estériles por cada... Por eso son importantes los estudios previos, ¿no? Estudios epidemiológicos previos, a ver cómo está la situación y demás. está muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hay comida entonces. Yo tengo una pregunta acá que entró por el streaming, que es sobre importancia en fauna, ¿viste? Si los ciervos pueden actuar como portadores, como reservorios, ¿no? Tristeza no. No hay antecedentes de que la fauna silvestre sea portadora de anaplasma o de las babesias, son los bovinos y el anaplasma el bovino también. Perfecto, bueno, yo quería agregarles que cedí el espacio de mi charla a esta discusión, que bueno, esta era una discusión muy rica, me parece que teníamos que dejarla correr, así que bueno, la próxima la haremos realmente y sigamos, vinimos para eso, ¿no es cierto? No para escuchar cuestiones teóricas.